Hoy es un domingo especial, no nomás porque es el segundo domingo del año, también es especial porque hoy iniciamos una nueva serie. Hoy empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis con nueva imagen, gracias a los que participan también en el área gráfica de la iglesia por tomarse el tiempo. Iniciamos el libro de Apocalipsis, fin de los tiempos, Armagedón, Anticristo, la marca de la bestia, dragones, langostas gigantes, plagas, sangre, truenos, montañas cayendo. ¿A quién no le va a dar miedo leer un libro de la Biblia que menciona todas estas cosas, no? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis? Pónganme en los comentarios, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis? Voy a esperarme, mientras tomamos tantita agua, comenten. Ahora, los que ya leyeron este libro, platíquenme, ¿le entendieron algo o terminaron asustados con pesadillas? ¿Qué se hace con un libro de la Biblia como Apocalipsis? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se debe entender? ¿Con qué se come esto? Como si te sirvieran algo que nunca has comido. ¿Con qué se come esto? Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a dar la introducción a este libro leyendo solo sus primeros 3 versos. Y yo espero que después de esta enseñanza podamos comprender un poco mejor de qué se trata este libro y nos dé las bases para entender su mensaje de la manera en que Dios tuvo la intención cuando lo inspiró. Pero para eso vamos a orar primero para que Dios nos ayude. Si me acompañas ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, con tu esposa o solo, inclina tu rostro y vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé de Él esta mañana. Gracias, Padre, por un domingo más de este año 2021, Señor. 2021. Gracias, Señor. En todo el 2020 estuviste con nosotros y lo estás también aquí en el 2021, Señor. Y hoy empezamos, Señor, así como cuando inició la pandemia, empezamos con el libro de Job y tú nos estuviste hablando. Hoy empezamos con otro libro que inspiraste, Apocalipsis, un libro complejo, pero lleno de ti, Señor. Te pido, Señor, que nos des revelación, que nos des de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad mientras vamos avanzando en este libro. Guárdanos, Señor, de desviarnos, Señor, del propósito que tú quieres para nosotros a través de este libro que inspiraste. Y danos sabiduría y permítenos abrir nuestro corazón para que tú nos hables, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vamos a ir a la pequeña parte, la primera mitad del verso 1. Si tienes tu Biblia ahí, o si no, ya sabes que yo lo pongo aquí en pantalla. Y vamos a ir al verso 1. Y el verso 1 dice: esta es una revelación. Apocalipsis, la traducción de revelación, ahorita explico. Este es un apocalipsis o una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Esta es una revelación, un apocalipsis. Mira, la palabra que se traduce aquí como revelación en el griego original es apocalipsis, o sea, apocalipsis. Por eso está entre paréntesis ahí apocalipsis. Unas traducciones lo ponen así. ¿Qué creen que significa ustedes la palabra apocalipsis? Estoy seguro que muchos dirán, pues el fin de los tiempos. Pero no es así. Apocalipsis es una palabra que se le ha visto como sinónimo de tragedia, de guerra, de temor, de angustia, de tiempos finales. Y ninguna de esas palabras se relaciona con su significado real. Apocalipsis significa manifestar lo cubierto, revelar algo que estaba cubierto. Un apocalipsis sucede
cuando puedes ver la verdadera naturaleza de algo que no podías ver antes. Como esto, mira. Tú estás viendo en la ventana y se ve una sombra de una figura algo macabra. Pero un apocalipsis es cuando sucede esto. Cuando se revela lo que estaba cubierto. En la Biblia, cuando un apocalipsis sucede, cuando Dios quita esa cortina, muestra lo que realmente está sucediendo en el mundo desde su perspectiva divina. Te voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, la visión del profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro, del profeta Isaías. Muchos de ustedes han leído esta visión que tuvo el profeta Isaías. Podemos ver un dibujo algo representativo que pudo haber sido. Aquí Isaías tuvo una revelación, tuvo un apocalipsis del trono de Dios, donde el templo se describe como un puente entre el cielo y la tierra, con ciertos seres volando ahí. Y ahí Dios le da una perspectiva a Isaías sobre el pasado, el presente y el futuro de Israel, para que de esa manera Isaías pudiera traer un mensaje al presente del pueblo de Dios, en su presente. Ahí le dio este apocalipsis con ese propósito. Esto fue un apocalipsis de Isaías. Otro ejemplo, la conversión de Pablo en Hechos 9, antes de que llegara a ser apóstol de Jesucristo. Si recuerdan, él iba camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, y él estaba tratando de detener el movimiento de las primeras iglesias cristianas. Pero en este camino él tuvo una revelación, un apocalipsis, y vio a Jesús resucitado. Y ahí se da cuenta que lo que él está haciendo en realidad es que está luchando contra el mismo Mesías que él decía servir. Y esa revelación, ese apocalipsis, le cambió la vida a Pablo. Entonces, podemos concluir esto. Los apocalipsis son eventos que le dan a las personas una visión celestial de su situación terrenal. No siempre vemos las cosas como realmente son. Todos desarrollamos una manera de ver las cosas que puede limitarnos a la realidad espiritual que Dios quiere que veamos en el mundo en el que vivimos. Es por eso que Dios en la Biblia usa estos apocalipsis para traer un mensaje que haga despertar a su pueblo a la realidad, su realidad. Y aquí, en el primer verso, Juan está dejando en claro desde el principio qué clase de libro ha escrito. Juan ha escrito un apocalipsis. De hecho, este libro ni siquiera se llama Apocalipsis. Le llamamos Apocalipsis, pero no se llama Apocalipsis. Antes de los tiempos de imprenta, a este libro se le conocía simplemente como el Apocalipsis de Juan. Y el punto es que mediante las visiones que va a narrar Juan en su Apocalipsis, es como si Jesús estuviera corriendo la cortina para revelar lo que realmente está sucediendo en el mundo y en su iglesia. Ahora, ¿por qué la mayoría de quienes leen este libro no sienten como si se les estuviera revelando gran cosa? Al contrario, entre tantas bestias, figuras, números, batallas y metáforas, pues regularmente terminan más confundidos que si no lo hubieran leído. ¿Por qué pasa esto con la mayoría de personas que leen Apocalipsis? Mira, en la Biblia se narran eventos de personas teniendo un apocalipsis, como los ejemplos que di. Pero también hay secciones enteras de la Biblia donde se describen visiones o sueños muy extensas con un lenguaje apocalíptico. A esto se le conoce como literatura apocalíptica. La palabra apocalipsis es en sí también un género literario. Este género literario es utilizado en libros del Antiguo Testamento como Ezequiel, como Daniel, como Zacarías.
y en ciertas secciones del Nuevo Testamento como Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Para los que apunten, 2 de Tesalonicenses 2. Y el libro de Apocalipsis es la visión más extensa con lenguaje apocalíptico que tenemos en la Biblia. La literatura apocalíptica tiende a ser difícil de leer para nosotros porque usa un lenguaje lleno de poesía, de drama, imágenes, simbolismos. Y esto es un lenguaje que no es tan común para nosotros. Pero este tipo de literatura sí fue muy común para los creyentes del primer siglo. Esto debido a que había las escrituras hebreas, pero también había otros textos judíos populares de su tiempo. De hecho, existieron otros libros contemporáneos al Apocalipsis de Juan con nombres como el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Esteban, el Apocalipsis de Tomás, que no se consideraron inspirados por Dios, pero fueron muy populares y fueron muy leídos también. En nuestro tiempo encontraríamos algo un poco parecido a este tipo de literatura en obras como la del Señor de los Anillos. Si las has leído, ¿no? Digo, no sé cuántos han leído estos libros. No he visto la película, sino leído los libros. Seguramente a quienes han leído libros de ese tipo tendrán una impresión distinta del Apocalipsis. Pero la mayoría de nosotros, la realidad es que nos cuesta trabajo ver con familiaridad este tipo de literatura. El Apocalipsis que tuvo Juan se nos relata como bellas pinturas que juntas forman una pintura más grande y excelsa con un solo concepto y una historia principal que contar. Este libro, si lo has leído, describe a nuestro Salvador como el Hijo del Hombre caminando en medio de 7 candelabros de oro, quien es un cordero, pero a la vez también es un león, que cabalga majestuosamente sobre un caballo blanco, vestido con ropas teñidas de sangre, seguido por los ejércitos celestiales, secando todas las lágrimas de los ojos de sus amados. Notas el lenguaje, ¿no? Para los que aprenden a valorar este tipo de lenguaje, Apocalipsis les terminará pareciendo un libro incomparable, hermoso, lleno de simbolismo con propósito y con significado. La literatura apocalíptica tenía como propósito aumentar la imaginación de su lector para que su mensaje fuera emotivo, memorable y motivara a transmitirlo a otros con facilidad. Como lo que pasa hoy cuando vemos una película que nos impacta, que nos deja pensando. Lo primero que hacemos es platicarla con otros, platicarla porque se hace memorable y fácil de transmitir. Esa es la intención de la literatura apocalíptica, donde no había películas tampoco. Eso es lo que quería lograr la literatura apocalíptica. Posiblemente esta es una de las principales razones por las que este libro se ha malinterpretado tanto, por no comprender lo que es el lenguaje apocalíptico. En el occidente moderno estamos acostumbrados a leer cosas que son más lógicas, cosas claras con un trama fácil de entender. Pero cuando nos topamos con un libro antiguo, arraigado a la cultura oriental antigua, como este, lleno de simbolismo, de figuras, de metáforas y ambiguo en muchas ocasiones, pues o no lo entendemos nada o lo malinterpretamos todo. Y déjame hacer una observación antes de que creas que me estoy yendo a un extremo. La Biblia es la palabra de Dios. Tomamos de forma literal lo que leemos, pero debemos reconocer que a veces Dios nos habla en ella en un lenguaje directo y claro, pero en otras veces lo hace mediante un lenguaje lleno de simbolismos o metáforas o historias o figuras, como aquí en Apocalipsis o también como en las parábolas de Jesús. Lo que el libro de Apocalipsis dice es inspirado por Dios y es verdad, pero debemos aprender a identificar su tipo de lenguaje si no queremos perdernos su verdadero mensaje. Debemos aprenderlo y es un lenguaje apocalíptico. Y de hecho, Juan nos va a ir dirigiendo en su libro cuando habla de manera literal y cuando está teniendo visiones. Porque el libro, aunque habla de muchas visiones apocalípticas, también es una carta.
Apocalipsis es una combinación de carta, después es una presentación apocalíptica muy extensa y después culmina con una profecía. Eso es el libro de Apocalipsis. Manténlo en mente. Debemos aprender a identificar el tipo de lenguaje que está usando si no queremos perdernos el verdadero mensaje de Apocalipsis. Recuerden que estoy en una introducción, ¿no? Estoy dando muchos datos, pero seguramente son datos que te van a ayudar a leerlo mejor, a comprenderlo mejor y que en el camino podamos interpretarlo correctamente. Y miren, volvemos al texto. Dice algo muy importante. Esto es un Apocalipsis. ¿De quién? De Jesucristo. Este libro es una revelación de Jesucristo, en el sentido de que pertenece a Él, pero también Él es quien hace la revelación, y la revelación muestra a Jesús. O sea, es una revelación de Jesucristo en el sentido que Él es el que da la revelación, pero también es que este libro quita la cortina para que Jesús se nos revele. Él es el objeto revelado de este libro. Jesús es la persona a quien apunta todo el libro de Apocalipsis. Y es un error hacer central a este libro al anticristo, a la bestia, a los 1000 años, a la gran tribulación, a la gran ramera, al Armagedón, al mar de oro, etcétera, etcétera. Todo eso es periférico. Jesús es lo único central en este libro. Su mensaje se trata primero de revelarnos a Jesús, no de revelarnos señales para que podamos pronosticar al fin del mundo. El fin del mundo, perdón. El libro de Apocalipsis no te invita a tener certeza en información que predice el futuro. Te invita a encontrar certeza en quién controla el futuro. Jesús. En Él te invita a encontrar certeza, no en tanta señal o en que puedas tú tener información que te permite controlar o predecir el futuro. No, el objetivo es llevarte a Jesús, magnificarte con Jesús, no con las señales, sino con Jesús. Si captamos todos los símbolos de este libro y pretendemos comprender al pie de la letra cada evento y cada personaje, pero fallamos en ver a Jesús en este libro, entonces no hemos entendido nada de Apocalipsis. Nada. Y luego hace este comentario en el mismo verso, regresando al verso, dice: esta revelación la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos. Aquí me voy a parar, porque aquí el libro está dirigido, se está mencionando que está dirigido a los siervos de Cristo. Y pensamos que es a los siervos de Cristo de todas las épocas, pero principalmente a los de la época en que se escribió, a los que lo leyeron por primera vez. Esta carta fue enviada a personas reales que vivían en la época de Juan y que tenían un contexto específico. Y déjenme hablarles un poco del tipo de vida que llevaban las personas que leyeron por primera vez este libro para que entendamos mejor. La mayoría de los estudiosos afirma que Apocalipsis se escribió entre el año 95 y 96 después de Cristo. Ellos vivieron en un mundo dominado por el Imperio Romano, el imperio más cruel, más grande y más longevo de todos los tiempos. Hay muchas series del imperio por lo mismo. Y este era un contexto de mucha persecución para los cristianos. Eran perseguidos por el Imperio Romano, por los israelitas, que eran algunos israelitas anticristianos, y estos dos grupos de personas los traían a raya en muchos sentidos. Y los cristianos sufrieron cosas muy atroces en este tiempo. Los quemaban vivos, los arrojaban a las fieras en los coliseos, y si los cachaban en alguna reunión, literalmente masacraban familias enteras. Fue un momento donde los cristianos se sentían tentados a abandonar su fe para poder sobrevivir. Desde la perspectiva de ellos, empezaba a sentirse como que Dios había perdido el control del mundo y se sentían inciertos en qué hacer. Y es en ese momento cuando Dios les envía esta carta
a través de Juan. El libro de Apocalipsis, perdón. El libro de Apocalipsis se escribió como una respuesta de Dios a las oraciones y lágrimas de cristianos cruelmente perseguidos, con desánimo por permanecer en la fe. Por eso, si queremos interpretar bien este libro, en cada verso y página que leemos debemos preguntarnos: ¿cómo le servía esto a los cristianos perseguidos que lo leyeron por primera vez en el primer siglo? ¿Cómo le servía esto que estoy leyendo a ellos? Antes que nada. Y claro, hay principios en este libro que nos sirven a cristianos de todas las épocas, especialmente a los cristianos que se sienten que van contracorriente en este mundo caído. Pero tenemos que pensar en la intención del autor para sus primeros lectores, si es que vamos a interpretar bien lo que Dios quiere hablarnos a nosotros a través de él, ¿no? Manténlo en mente. Este libro fue escrito para cristianos que estaban tirando la toalla por la persecución que estaban viviendo. Manténlo en mente. Y luego dice esta frasecita muy particular: para mostrar los acontecimientos que deben suceder pronto. Apocalipsis, hay que decirlo, también es un libro que habla de las cosas que van a suceder en el futuro. El libro de Apocalipsis habla de todo el plan de redención de Dios, desde la primera venida de Cristo, que ya sucedió, hasta su segunda venida, que aún no ha sucedido. Oye, diría alguien, pero ahí dice cosas que sucederán pronto. Ya pasaron más de 1900 años que se escribió esto, y hay cosas que el libro parece describir que aún no se han cumplido. ¿Por qué pasa eso? Hay quienes dicen que este pronto se refiere más a que una vez que llegue el tiempo señalado, estas cosas ocurrirán de manera repentina o de repente. Otros dicen que este pronto se refiere más bien a que estas cosas están por empezar a suceder o que irán sucediendo a partir de que se escribió esto. Pero otra manera de comprender esto, a la luz del lenguaje de este libro y de otras profecías de predicción en la Biblia, es que este pronto no nos quiere hablar de una fecha, sino de dar certeza de que estas cosas es seguro que se van a cumplir. Vean cómo otros libros de la Biblia hacen lo mismo. Romanos 13:12. El apóstol Pablo escribiendo dijo: la noche ya casi llega a su fin. El día de salvación amanecerá pronto. ¿Te fijas? Lucas 18:8, Jesús hablando: les digo que pronto se les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Está diciendo que el regreso del Hijo del Hombre también será pronto. Jesús mismo en tierra. ¿Notas que están usando este mismo tipo de lenguaje que Juan? Ahora, apliquemos lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo le servía esto de que se mencione que viene pronto, que van a pasar cosas pronto, refiriéndose a las cosas que, bueno, sobre todo a la promesa de la venida del hombre, a la promesa de la segunda venida de Cristo? ¿Cómo le servía esto a los cristianos perseguidos que lo leyeron por primera vez? Si estás pasando horrible, si le estás pasando horrible por guardar tu fe en Cristo, ¿qué diferencia hay entre que te digan que Él va a acudir pronto a aliviar tu dolor, a que te digan que en algún momento Él acudirá a ayudarte? ¿Qué diferencia hay? Mucha, ¿no? Dios quería confortar a su pueblo con estas palabras. Quería que sintieran la certeza de que Él no iba a fallarles y valía la pena guardar la fe. Por eso es que la palabra pronto se usa constantemente aquí y en la Biblia cuando se habla de acontecimientos en el futuro que aliviarán el dolor de su pueblo. Es por eso. Oye, pero exactamente ¿cuándo es ese pronto? Dará un inquieto por ahí. Ya pasaron más de 1900 años y Jesús no ha vuelto. Eso ya pasó los niveles de los pronto, ¿no?
2 consideraciones nada más para no abundar, porque en el libro veremos más, pero 2 rápido. Nuestro pronto no es el mismo pronto de Dios. En 2 de Pedro 3 se nos dice que también se está hablando de la segunda venida de Cristo. Se nos dice que nuestra manera de medir el tiempo no es la misma que la de Dios. Se nos dice que para Dios, para Él, 1000 años es como un día. Nuestros tiempos no son los suyos. Entonces este pronto es relativo para ti. No para Dios, pero para ti sí, porque tus tiempos no son los de Él. Otra cosa, el dolor de la primera generación que leyó esto ya fue aliviado. Máximo unos 50 años después de que leyeron esto. Porque todos ellos murieron y fueron a la presencia de Jesús. En ese sentido, su alivio sí sucedió pronto. Bueno, sí, diría alguien, pero eso no quita la atención de que la Biblia afirma que Jesús iba a volver y no ha vuelto. ¿Hasta cuándo va a pasar eso? ¿No fue escrito Apocalipsis para darnos fechas sobre eso? Sin duda, escudriñar este libro nos va a ayudar a hablar más de esos temas, ¿eh? Así es que no te desesperes, ya llegaremos. Pero en lo que llegamos a ellos, déjame dejar claro algo sobre el libro de Apocalipsis que también nos va a ayudar. Todos los creyentes de la historia del cristianismo, todos los que han usado este libro de Apocalipsis para dar fechas de acontecimientos futuros, todos se han equivocado. Todas las personas que agarran el libro de Apocalipsis y que lo han agarrado para decir esto va a pasar aquí, 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 todas se han equivocado. Cuando tú escuches a alguien hablar de fechas con el libro de Apocalipsis abierto, está equivocándose. Tenemos 2000 años de evidencia que el Apocalipsis no fue dado para darnos fechas. Así es que si alguien quiere sacar fechas, está equivocado, como muchos otros hermanos que han hecho este tipo de predicciones. Apocalipsis no es un manual o un mapa que nos permite predecir fechas donde Dios va a hacer tal o cual cosa. Apocalipsis no está escrito para que nos obsesionemos con cómo va a ser el tiempo final, sino para que confiemos en Cristo hasta el final, que es diferente. En la agenda de Dios, todos los acontecimientos que han sucedido, que están sucediendo o van a suceder, están programados por Él. Pero no está a nuestro alcance leer esa agenda. Él solo la tiene. Él solo la puede leer y Él solo la puede llevar a cabo, no nosotros. Apocalipsis no es un libro que nos va a ayudar a saber fechas. Hablaremos de esto más adelante, cuando nos toque escudriñar textos que parecen indicar lo contrario, pero llévate esto. No podemos dar fechas con Apocalipsis. Y si esa es tu intención, no lo leas porque lo vas a malinterpretar. No te vas a llevar la intención divina por la que se inspiró. Vamos al siguiente verso. Bueno, la siguiente parte del verso 1 con el verso 2. Y dice: Él envió un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hablemos un poco de quien escribió este libro, de Juan. ¿Quién es Juan? Hay quienes dicen que este pudo haber sido Juan el Anciano, un judío cristiano predicador de este tiempo. Pero la mayoría de los estudiosos y de los registros históricos concuerdan en que fue Juan el apóstol de Jesús, el discípulo amado. Él escribió varios libros de la Biblia: el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y también el Apocalipsis. Apocalipsis fue su último libro y lo escribió ya anciano. Se cree que de casi 100 años, fíjense. Así de ancianito estaba ya Juan, que vamos a hablar más de él más adelante porque él nos va a dar más detalles. En qué momento estaba viviendo cuando él escribió esto. Pero aquí está Juan ya de anciano, posiblemente ya había enterrado a todos sus demás compañeros de ministerio, los apóstoles. Se cree que es el último apóstol de Jesús que falleció. Entonces, mantén en mente, este es Juan el apóstol de Jesús. Y dice aquí cómo recibió esta revelación. Dice que Jesús, Dios envió a un ángel a presentarle esta revelación a él mismo. El texto también nos muestra que
recibió esto a través de ángeles o de un ángel. Y en la Biblia los ángeles se presentan constantemente como mensajeros. Vamos a hablar también de esto en el transcurso del libro porque saldrá más adelante. Pero él dice que recibió esta revelación a través de un ángel. Y también afirma que su relato es fidedigno, fíjense. Jesús consideró a Juan confiable para escribir las últimas palabras de la Biblia, porque estas son las últimas palabras de la Biblia, el último libro de la Biblia. Jesús lo consideró a Juan confiable para hacer esto. Y nosotros también deberíamos considerar a Juan confiable. Te voy a decir por qué, algunas pequeñas razones. En primer lugar, porque Juan fue un hombre de un testimonio intachable en toda su larga vida. No tuvo ni un solo rumor de escándalo en su vida. No fue avaro, no fue inmoral, no fue egoísta, no fue autoritario. Fue todo lo contrario. Fue un hombre que sirvió y amó profundamente a todos los que lo rodeaban. Quien hizo de su máximo mandamiento el amarse a los unos a los otros como Jesús nos ha amado, si recuerdan sus epístolas. Ese es Juan. En segundo lugar, Juan estuvo presente en la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús. Si alguien podía hablar sobre Jesús, era él. Es quien estuvo más cerca de Jesús cuando estuvo en la tierra. Y en tercer lugar, Juan vivió siendo odiado y perseguido por servir a Jesús. Si todo lo que Juan habló sobre Jesús fuera una mentira, él no tenía nada que ganar inventándose esa mentira. Vivió perseguido, torturado, todos los que amaba fueron asesinados. No tenía ninguna motivación para perseverar hablando de Jesús como lo hizo, excepto la de hablar la verdad sobre el Hijo de Dios, al que él mismo vio con poder sobre la muerte y la maldad. Juan siempre dijo la verdad sobre Jesús, costara lo que le costara. Y Apocalipsis fue su último testimonio. Es algo tremendo, es algo tremendo. Y aquí Juan también nos da otro detalle importante. Dice, este es su relato de la palabra de Dios. Juan escribió este libro, sin embargo, él está diciendo que él no es el autor, que el autor es Dios mismo. Dios es el artista divino de esta obra. Y luego dice, y del testimonio de Jesucristo. Aquí el idioma original quiere decir algo como testificado por Jesucristo. Lo que Juan escribió en este libro es una verdad atestiguada y validada por Cristo mismo. Quiere darte una autoridad desde antes de empezar para que sepas qué vas a leer, que es algo totalmente avalado por Dios y Cristo mismo, y que Él te está diciendo la verdad como lo dijo en múltiples ocasiones en toda su vida sobre Jesús. Ahora vamos al verso 3. Dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Voy a empezar aquí primero con esta frasecita. Las palabras de esta profecía. Juan dice que este Apocalipsis es una profecía. Esto es muy importante, porque cuando se menciona esta palabra en la Biblia, se refiere a un mensaje que procede de Dios para el pueblo de Dios, hablada a través de un profeta. Juan, al llamarse a sí mismo profeta y al llamar profecía a su libro, está colocando este libro al mismo nivel de todos los demás libros de la Biblia divinamente inspirados por Dios. Juan está diciendo que su libro se suma a la tradición de los profetas bíblicos y está trayendo el mensaje de todos ellos a una culminación. Está diciendo, soy el último de los profetas. Vengo a cerrar lo que Dios ha revelado a través de las eras. Esto explica la razón por la que hay tantas referencias de toda la Biblia en el libro de Apocalipsis. Se estima que el 70% de las visiones de Juan hacen referencias a otras partes de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Hay más de 500 referencias de pasajes del Antiguo Testamento en Apocalipsis, imagínate.
En su infinita sabiduría, Dios hizo que el libro de Apocalipsis fuera puesto al final de la Biblia para que este libro fuera leído a la luz de toda la Biblia completa. Así es que si tú no has leído la Biblia y no identificas bien toda la narrativa de todos los libros de la Biblia, seguramente te vas a perder el mensaje de Apocalipsis, porque no vas a encontrar todas las ligas que tiene a todos los libros de la Biblia. Es importante leerlo al final para entenderlo, porque es eso, es un libro que está apuntando a la revelación en toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que menciona muchísimos textos. Y luego dice esta pequeña frasecita que me encantó. Dice: Dios bendice al que lea la iglesia las palabras de esta profecía. Esto es de mucho ánimo para quienes se animan a predicar este libro, ¿no? Para mí, cuando lo vi, después de estudiar un poco, me dio mucho ánimo. Dice, hay una bendición especial para quienes nos animamos a predicar sobre este libro. Y luego también es de ánimo para quienes van a escuchar el mensaje de este libro. Ustedes van a ser bendecidos también, al igual que nosotros, al escuchar el mensaje de este libro. Ser bendecido significa formar parte de aquellos a quienes Dios hace espiritualmente felices. Muchas personas creen que solamente los fanáticos quieren profundizar en este libro, pero en realidad este es un libro para cualquiera que quiera ser espiritualmente feliz. Y Juan lo está dejando claro desde el principio. Así es que, hermanos, hermanas, vale la pena estudiar juntos el libro de Apocalipsis. Hay una promesa aquí. Y luego dice, y obedecen lo que dice. Y obedecen lo que dice. Apocalipsis fue un libro que fue escrito para ser obedecido por todas las generaciones de cristianos. Apocalipsis no es solo para los cristianos de la última generación antes del fin. Si fuera así, todos los cristianos que han vivido hasta hoy no pudieron obedecerlo, incluidos los del primer siglo, porque ninguna ha sido la última generación de cristianos hasta hoy, porque Cristo no ha vuelto. Entonces, es para ser obedecido. Es para ser obedecido. Aquí está otra evidencia de que no es para estar indagando quién es la última generación. Es para todos. Apocalipsis no es para el más allá, es para el más acá. Este libro nos quiere llevar a actuar de cierta manera aquí y ahora. Dios nos quiere mostrar cómo vivir a través de este libro, cómo vivir hoy. El libro de Apocalipsis debe ser transformador, no aterrador, sino transformador. El mensaje de este libro no intenta enseñarnos cómo vivir en un futuro espeluznante. Intenta que cambiemos nuestra manera de vivir en nuestro presente. Manténlo en mente. Fue escrito para cambiar nuestro presente. Y vamos a la última frasecita de este verso, que ya va a ser lo último que vemos. Dice, porque el tiempo está cerca. De nuevo se nos recuerda que el tiempo del regreso de Jesús está cerca. Para los escritores bíblicos, después de la resurrección y ascensión de Jesús, todos vivimos en los últimos tiempos. Mencioné unos textos atrás, menciono otros. Filipenses 4, versos 4 y 5. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Santiago 5, 8. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Primero Pablo, después Santiago, ahora Pedro. Primero de Pedro 4, 7. El fin del mundo se acerca, dijo él. En el tiempo de Dios, los primeros cristianos vivieron, al igual que nosotros, en los últimos tiempos. En el estudio de Apocalipsis vamos a hablar de muchas cosas sobre el fin de los tiempos, de lo que se le llama en la teología como escatología, el estudio del fin de los tiempos. Y vamos a ver que muchos cristianos fieles han tenido distintas posturas en cuanto a esto.
Y vamos a animarlos a ustedes a no dividirnos jamás por este tema. Es un tema en el que se vale diferir, en el cómo va a pasar eso. Se vale diferir como cristianos, incluso en nuestra misma iglesia. No nos vamos a dividir sobre este tema. Pero sí hay algo que creemos que todos debemos afirmar en cuanto a este tema si queremos ser fieles a la Escritura. Dios desea que todos vivamos creyendo que el regreso de Jesús está cerca. Así lo dispuso Dios. Desde que Él ascendió, Él quiere que cada generación crea que su regreso está cerca. Hay múltiples maneras de verlo en la Escritura, no solo en este texto de Apocalipsis. Pero Apocalipsis fue escrito para que cada generación de cristianos que lo lea viva con hambre y expectativa del retorno de su Salvador. Esperemos que la lectura de este libro nos ayude a vivir de esta manera, que es lo que Dios desea. Y aquí llegamos. Ya vimos los primeros 3 versos. Y antes de despedirlos, que recuerden que este fue la introducción al Apocalipsis, los quiero despedir con esta reflexión. El libro de Apocalipsis nos retará a creer como verdad lo que Dios ha revelado, no lo que nuestras circunstancias actuales revelan. Esto es lo que hizo Juan cuando escribió Apocalipsis a los cristianos perseguidos hace miles de años. Les recordó que sus circunstancias trágicas no dictaban la verdad. Ellos podrían estar enfrentando oposición, podían ver el mundo colapsar en dolor, en enfermedades, en injusticias, podían ver la maldad aumentar y podían sentir que Dios los había abandonado. Pero el libro de Apocalipsis fue escrito para recordarles que la verdad era otra, que la verdad era que Cristo estaba con ellos, con todo bajo control, reinando sobre sus circunstancias y haciendo que todo se encaminara para un fin glorioso. Y quiere hacer Dios lo mismo cuando nosotros leemos eso, que veamos lo que Él revela como verdad, no lo que nuestras circunstancias nos dicen, sino lo que Él dice sobre nuestra realidad. Y qué mejor momento para que nosotros recordemos también eso, que el tiempo que estamos viviendo, hermanos y hermanas. El tiempo de pandemia, el tiempo donde hay mucho sufrimiento, el tiempo donde parece que no hay esperanza, donde parece que todo se está saliendo de control. Qué mejor momento para recordarnos estas verdades que Dios ha revelado y abrazarlas que cuando nuestras circunstancias nos dicen todo lo contrario, donde nuestras circunstancias nos pueden hacer creer que Dios nos ha abandonado, que Él no está en control, que esto se le salió de las manos. Qué mejor momento. Esa es la razón por la cual nosotros como pastores nos sentimos movidos por Dios a escudriñar junto con ustedes el libro de Apocalipsis. Esa es la razón por la cual decidimos hacerlo, y en este tiempo de pandemia que estamos en decisiones constantes de ver si nos reunimos, si sí, si no, si cómo, si qué hacemos, que si cómo cultivamos vida de iglesia, que si qué está pasando en el mundo, que estar enterados de nuestros familiares, que tuvimos que enterrar a algunos, que algunos están golpeados, que algunos gracias a Dios no han sido golpeados, pero estamos en un tiempo difícil. Y esperamos que al escudriñar este libro en este tiempo sea de bendición para todos. Porque eso es una promesa de nuestro Dios para quienes se dispongan a escuchar el mensaje de este libro. Así es que los animo a no perderse ningún mensaje sobre Apocalipsis. No se pierdan esa bendición. Vamos orando para terminar este momento y pedirle que Dios nos ayude en el camino. Fue un tema de introducción, pero pues empieza lo bueno a partir del próximo domingo. Así es que vamos orando. Señor, ayúdanos, Señor, ahora que vamos a empezar con Apocalipsis, a entender y sobre todo, Señor, a verte a ti detrás de todas las circunstancias, Señor.
Ayúdanos a poner nuestros ojos en lo que tú llamas realidad, no en lo que nosotros llamamos realidad. Ayúdanos a poner nuestro corazón en lo que tú amas que suceda, no en lo que nosotros amamos que suceda. Ayúdanos a tener ojos para verte a ti más que lo que vemos en el mundo. Ayúdanos, Señor, a tener una voluntad que te sirve así a ti sobre todas las cosas, más que una voluntad que se desvía de ti, Señor. Que a través de la lectura de este libro, a través de escudriñarlo juntos, tú moldees nuestras vidas, Señor. En nuestro presente, te lo pedimos, Señor. También te pedimos por todos nuestros hermanos, Señor, que están ahorita reunidos con nosotros. Ayúdales, Señor, en cualquier circunstancia que tengan, Señor. Ayúdales, Señor. Y dales también ojos, Señor, para verte a ti en toda circunstancia y darle la fortaleza que necesitas. Los hermanos en la congregación que estén pasando por dificultades, oramos por ellos también esta mañana. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas sin dirección y sin palabras, Señor. Danos también sabiduría a los que dirigimos esta iglesia para las decisiones que vienen en las próximas semanas y meses, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Jesús, eres el camino. Jesús, tú eres la verdad. Eres la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Jesús. Jesús, tú eres el Cordero que dio su sangre en la cruz y que resucitó. Yo tengo vida eterna y es solo por ti. Tú eres todo, todo para mí, nada deseo fuera de ti. Tu amor me ha llenado, mi vida has cambiado. Quiero adorarte, cantarte siempre a ti, mi vida entera es solo para ti. Tu gracia me ha salvado, Jesús, tú eres todo para mí. Jesús, Jesús, tú eres el camino. Jesús, tú eres la verdad. Eres la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Jesús, tú eres el Cordero. Dio su sangre en la cruz y que resucitó. Hoy tengo vida eterna y es solo por ti. Tú eres todo, todo para mí, nada deseo fuera de ti. Tu amor me ha llenado, mi vida has cambiado. Quiero adorarte, cantarte siempre a ti, mi vida entera solo para ti. Tu gracia me ha salvado, Jesús, tú eres todo para mí. Para mí, oh, para mí, para mí. Señor Jesús, despídenos en esta mañana. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos alabarte. Te rogamos que estés con nosotros en este tiempo, en esta semana. Ayúdanos siempre, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Despídenos en paz.